Ya, entonces empezamos. Bueno, ¿está listo entonces? Está listo. Perfecto, gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Realmente es un gusto volver a iniciar este ciclo de conferencias virtuales de SAMIGE, que ya empezamos hace varios años con las pocas cosas que nos dejó de bueno la pandemia, es esta cuestión de poder conectarnos desde lugares muy lejanos, y entonces la posibilidad de hacer estas actividades, una actividad extra con SAMIGE, que realmente nos ha dado como mucho, digamos, ha sido como muy exitosa en los años anteriores. Así que largamos este nuevo ciclo 2023, como hemos dicho siempre, con el renovado propósito de generar este espacio de debate, de actualización e intercambio de conocimientos en las distintas áreas de la microbiología en las que se organiza nuestra sociedad, para seguir siempre fortaleciendo los lazos hacia adentro y hacia afuera de SAMIGE. Y el hecho de que sea realmente una cuestión de intercambios en las distintas áreas, este año lo estamos haciendo también. Vamos a tener 6, en nuestro ciclo va a estar conformado por 6 conferencias, todos los últimos miércoles del mes, desde abril a septiembre, siempre a las 11 de la mañana, así que vayan agendándose esos miércoles, y organizado uno por cada una de nuestras áreas en las cuales nos organizamos el año pasado. Microbiología de interacciones, Arlinet Kierbel va a tener un invitado, siempre van a ser invitados de lujo, por supuesto. Microbiología molecular y fisiología, con la representante Paula Trivelli. Biotecnología y bioprocesos, con Martina Hernández. Educación y divulgación en microbiología, Alejandra Martínez. Microbiología ambiental, agrícola y de suelo, con González Torres Tejerizo. Y hoy justamente iniciamos este ciclo, y es nuestra conferencia inaugural, por decirlo de esta manera, en el área de biodegradación y bioremediación y biodeterioro, que representa a Omar Ordóñez, y tenemos una invitada de lujo a la cual agradecemos mucho, Gisela Ferraro. Y entonces les voy a dar la palabra a Omar para que pueda presentarla, y bueno, y que pueda darnos y compartir sus investigaciones con nosotros. Anticipo mi agradecimiento, Gisela, muchas gracias. Y bueno, gracias Omar también por organizarla y por invitarla. Bueno, gracias Andrea. Buenos días a todos y todas. Bueno, para mí es un gusto presentar a Gisela Ferraro. Ella es licenciada en Biología Molecular por la Universidad Nacional de San Luis. Es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Rosario, donde desarrolló su trabajo en Bioquímica y Biología Molecular de plantas, estudiando específicamente el rol de una enzima involucrada en la maduración de los frutos del tomate. Luego de su doctorado, realizó una estadía de 2 años en el Instituto Max Planck en Alemania, donde continuó estudiando la fisiología molecular de plantas. Desde el 2015, la investigadora se radicó en la ciudad de Bariloche, en el Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable del Centro Atómico Bariloche de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Allí comenzó una nueva línea de trabajo en un grupo de investigación en reciente formación, trabajando en I+D+I, en la aplicación de algas para la bioremediación de metales. Así que bueno, un placer, Gisela. Y después de la charla de Gisela pueden hacer sus consultas, sus preguntas mediante el chat, o también está la opción de poder levantar la mano y le voy dando la palabra para que puedan consultar lo que necesiten. Gisela, todo tuyo. Bueno, primero que nada les quiero agradecer por la invitación y por la posibilidad que tengo de contar los resultados de nuestro grupo de trabajo para esta sociedad. Y aparte fue gratamente, yo no sabía que SAMIGE tenía una sección de bioremediación, así que es algo muy interesante también para nosotros, porque nos abre el panorama también de congresos y sociedades en las cuales podemos participar. Bueno, como me presentó Omar, yo hoy les voy a contar parte de los resultados de nuestro grupo en el área de la bioremediación de metales por cultivos de microalgas nativas. A ver, ¿ahí pasó? Sí, ahí pasó.
Perfecto. Bueno, entonces, tal como dijo Mar, yo trabajo en el Centro Atómico Bariloche, que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable, dentro del Laboratorio de Bioenergía y Procesos de Biorremediación. Uno de los temas que nos importa mucho en nuestro instituto es la contaminación por metales, que es una problemática a nivel mundial que últimamente está en creciente ascenso. Hubo un aumento con la revolución industrial de la contaminación por metales en el ambiente. Los metales son tóxicos aún en bajas concentraciones. Además, una característica de los metales es que no son biodegradables como otros compuestos, se acumulan en el medio ambiente y también tienden a acumularse en organismos vivos por fenómenos de biomagnificación y bioacumulación. En este contexto es muy importante remediar los efluentes industriales previo al volcado de los mismos o sanear ambientes ya contaminados. Existen muchos métodos físico-químicos tradicionales para remover metales, pero estos métodos suelen ser ineficientes cuando el metal está en bajas concentraciones y además pueden ser altamente costosos, hay un costo de mantenimiento asociado y pueden producir contaminantes secundarios. Como alternativa, en estos últimos años se ha empezado a trabajar con distintos métodos biológicos para la biorremediación de metales, como plantas, hongos, bacterias. Entre ellos ha surgido la ficorremediación, que utiliza algas para la biorremediación. Nosotros en nuestro grupo de trabajo utilizamos algas unicelulares para la biorremediación. Las algas unicelulares son organismos fotosintéticos, tienen un origen polifilético y tienen diversas aplicaciones industriales, como biotecnológicas, como por ejemplo la extracción de pigmentos, como carotenoides, clorofila, la extracción de vitaminas. También tienen ácidos grasos insaturados, se usan como suplementos dietarios, y también se están aplicando últimamente para la producción de biodiesel, bioetanol y biohidrógeno. Las algas entonces unicelulares presentan ciertas ventajas que tienen, entre ellas es una alta afinidad en su superficie celular para la unión de metales. Esto al ser pequeñas, tienen una gran relación superficie-volumen, lo que mejora la remoción de metales. A pH cercanos a neutros tienen una carga superficial negativa. Son fáciles de cultivar y es de bajo costo, ya que son organismos fotosintéticos. Presentan unas altas tasas de crecimiento y además, como dije anteriormente, son muy eficientes para remover metales en solución en grandes volúmenes de agua con concentraciones de metal relativamente diluidas, como puede ser menor a 100 miligramos por litro. Y además son activas en un amplio rango de condiciones físicas, físico-químicas. Las algas presentan distintos mecanismos de tolerancia y de remoción de metales. Principalmente las algas frente al metal presentan un mecanismo denominado bioabsorción, que está dada por la adsorción, que es la unión de los metales a la superficie, a la pared celular de las algas. Esto es un fenómeno físico y se da principalmente, un intercambio físico-químico, y se da principalmente porque la pared celular de las algas presenta distintos grupos funcionales que tienen una carga, como dije anteriormente, superficial negativa neta. Entonces son muy buenas para remover, por ejemplo, cationes. Y esto se puede dar por intercambio iónico, por complejación o por microprecipitación. Además, las algas son capaces de absorber los metales a su interior celular por distintos tipos de transportadores, y dentro del interior celular se acumulan en vacuolas o son unidos a péptidos pequeños como metalotioneínas o fitoquelatinas para disminuir la toxicidad de los mismos. Entre los factores, hay muchos factores que influyen en las eficiencias o en las capacidades de biorremediación que tienen las algas. El pH es uno de los factores que más influye en la remoción de metales, también el tiempo de contacto, la cantidad de biomasa empleada y por supuesto la fuerza iónica y los diferentes metales o aniones que pueda haber en la solución que se quiere remediar. Además hay otros factores que también influyen, como son la luz, la agitación y la temperatura, en las cuales crecen las algas y en las cuales se producen estos fenómenos de biorremediación. En nuestro grupo de trabajo tenemos dos estrategias para estudiar la biorremediación de metales por los cultivos de algas, y estas estrategias están vinculadas a poder entender un poco más el proceso y los mecanismos para después poder optimizarlos.
por un lado se realizó una tesis de doctorado en nuestro grupo, en la cual se generó una cepa resistente a cromo, y por otro lado estamos desarrollando una estrategia que es aislamiento de microalgas de sitios contaminados, ya que se ha propuesto por diversos autores que las algas que crecen en sitios contaminados están adaptadas a crecer y a tolerar concentraciones de metales elevadas, y por lo tanto también han desarrollado distintos tipos de mecanismos que le permiten removerlos del entorno. Respecto de la generación de una cepa resistente, como les dije, esta fue la tesis de doctorado de Regina Toranzo, en la cual ella hizo una exposición prolongada y controlada de una cepa de cepario, que es Eneismos dimorphus, frente al cromo, con la cual le permitió obtener una cepa tolerante a este metal. Los resultados de esta tesis doctoral se los voy a mencionar, algunas conclusiones brevemente, porque si no tendría que casi ocupar todo el tiempo de esta presentación o más contando los detalles súper interesantes de la tesis de Regina, en la cual ella, como les dije, pudo generar una cepa resistente a cromo. Esta cepa resistente a cromo no vio afectado su crecimiento por la presencia de metal. Es decir, la cepa resistente a cromo tuvo una tasa de crecimiento igual que la cepa wild type. Y no mostró signos de estrés asociados a la presencia de este metal, como sí la cepa control. Entre las conclusiones que les voy a contar de la tesis de Reggie, están que se generó esta cepa resistente, que la cepa no mostró signos de estrés cuando fue expuesta al cromo, mientras que en la cepa control se encontró unos altos niveles de especies del estrés oxidativo y también un aumento de la síntesis de lípido. Y principalmente determinamos que el mecanismo que expresó esta cepa para resistir al metal fue un aumento en la síntesis de carotenoides, que son pigmentos antioxidantes, pero también fue principalmente por la liberación de exudados que quelaron y redujeron la toxicidad del metal. Entonces lo que se vio es que en este caso, aunque la resistencia al metal mejoró mucho la performance y la vida de la cepa mutante frente al metal, esto no se vio reflejado en su capacidad de remoción de cromo, ya que ambas cepas mostraron la misma eficiencia de remoción de metal. Por lo tanto, una gran conclusión de este trabajo es que la generación de cepas resistentes es un proceso estocástico en el cual uno puede obtener organismos que resisten al metal y podrían además mostrar mejores eficiencias de remoción del mismo, pero otras veces la resistencia al metal está dado por otros mecanismos, como en este caso, que mejoran mucho la performance del microorganismo, pero no así su capacidad de remoción. Parte de los resultados de la tesis de Reggie están publicados en este paper, así que si les interesa conocer un poquito más en detalle, los invito a que puedan ir a leerlo. Respecto del aislamiento de algas de sitios contaminados, nosotros hemos muestreado principalmente 2 sitios altamente impactados por la presencia de metales, como es la cuenca del río Reconquista, que está en la provincia de Buenos Aires, que está contaminado principalmente. Es uno de los ríos más impactados en nuestro país, después del riachuelo está el río Reconquista, y está contaminado principalmente con cromo, zinc y cobre. Pero además, a nosotros particularmente nos interesa también un humedal que está ubicado en la provincia de Río Negro, que producto en el cual hay la CONEA tiene una planta de enriquecimiento de uranio, y este humedal fue impactado en los años 70 y tiene niveles o presenta anomalías en níquel y en uranio. Y es un humedal que estamos trabajando en el saneamiento del mismo. Entonces, de estos sitios tomamos sedimentos y procedimos a los protocolos que aplicamos tradicionalmente en nuestro laboratorio para aislar microorganismos. Entonces hacemos una prospección, cultivo, enriquecimiento, aislamos distintos organismos, y una vez que tenemos a las algas unialgales y axénicas, empezamos con una caracterización de su tipo de crecimiento y hacemos un primer ensayo que es una evaluación de la remoción de níquel, un screening con los distintos metales que nos interesan, para elegir las cepas más eficientes para poder continuar y profundizar nuestro estudio y nuestro análisis. Debido a esto en nuestro laboratorio contamos con un nutrido cepario con distintas cepas de microalgas aisladas de distintos ambientes, los que les mencioné, inclusive otros ambientes prístinos y demás,
y varias de ellas están bastante caracterizadas. Originalmente cuando las aislamos hacemos una identificación a nivel de género mediante el empleo de clave dicotómica, y para algunas especies que muestran ciertas características que nos interesan más, hacemos una extracción de ADN para identificar por secuenciación parcial del gen 18S, género y especie. De esta manera hemos podido identificar distintas cepas de algas, que casi todas pertenecen a las clorofisias, como Micratherium inermum, Desmodesmus subticaptus y otras. Acá muestro un árbol que muestra las relaciones filogenéticas de nuestras algas aisladas. Entonces, nuestros ensayos de remoción tienen un mismo esquema en general para los distintos metales que estamos analizando, en el cual tenemos un cultivo de alga en un estadio exponencial de crecimiento, al cual contamos para poner una dosis fija de biomasa en contacto con una solución deseada de metales. Asimismo, hacemos un control experimental en el cual ponemos medio de cultivo de algas sin biomasa algal y con metal para tener siempre en cada ensayo un control de concentración inicial de metal que agregamos. Esto se coloca en un incubador en las mismas condiciones de cultivo de las algas durante 24 horas. Generalmente son 24 horas, y transcurrido este tiempo separamos la biomasa de algas del sobrenadante, y sobre el sobrenadante medimos la concentración de metal remanente. De acuerdo al metal son las técnicas que empleamos para medirlo. En nuestro laboratorio hemos puesto a punto la técnica de la dimetildioxima para determinar concentración de níquel, pero sino también en nuestro centro atómico contamos con equipos como ICP o espectroscopía de absorción atómico para poder determinar concentraciones de metales. Una vez que tenemos la concentración de metal inicial y la concentración de metal remanente, podemos realizar cálculos para determinar la eficiencia de remoción porcentual o la capacidad de remoción, que también pondera el volumen de ensayo y la masa utilizada en los mismos. Y con estos datos empezamos a analizar la performance de las algas que tenemos y las comparamos con las de literatura. Parte de los resultados que les voy a contar ahora pertenecen a la tesis de licenciatura de Micaela Gómez-Jus, que hizo nuestro grupo de trabajo. Mica actualmente está realizando una tesis doctoral también con nosotras, estudiando la eficiencia, estudiando las capacidades y los mecanismos de remoción de níquel y de uranio, y analizando también la cantidad de lípidos que se generan en las algas productos de el estrés por metal. Todos estos procesos, o todos los procesos que llevamos adelante en nuestro laboratorio, buscan, por supuesto, principalmente aplicar microorganismos en la bioremediación de distintos tipos de efluentes, pero además buscamos ver si la biomasa generada durante estos procesos de bioremediación puede tener una aplicación posterior, como por ejemplo la generación de biocombustible. Micaela hizo un screening de distintas cepas para elegir aquellas más eficientes para remover níquel. Utilizamos cepas del río Reconquista y también cepas aisladas del humedal de Pilcanilleu. Utilizó 2 clorelas y también utilizó 6 cepas pertenecientes al género de las Desmodesmasias, y a través de este screening pudo elegir 3 cepas que mostraron las mejores eficiencias de remoción para níquel. La cepa RR8, que es una desmodesmasia, P1, que es aislada del humedal de Pilcanilleu, que también es una desmodesmasia, y una clorela. En estas cepas, lo que hicimos después, posteriormente, fue analizar el efecto de la dosis de la biomasa sobre la eficiencia de remoción para encontrar una dosis óptima de biomasa, la cual pudo ser establecida con eficiencias de más del 90%, casi del 90% más de remoción para las 3 cepas. Asimismo, analizamos el efecto del tiempo de contacto en la eficiencia de remoción y vimos un comportamiento diferencial para las distintas cepas analizadas. Vimos que la cepa RR8 tuvo una rápida velocidad de remoción y que a las 2 horas había alcanzado su máxima capacidad de remoción, o sea, un 100% de remoción de metal, mientras que las otras 2 cepas a las 2 horas tenían una alta eficiencia de remoción, alrededor de un 65%, y todos estos resultados nos indican que el mecanismo principal que tienen estas microalgas para remover metales es la adsorción del metal a la superficie celular, que es un fenómeno rápido. Continuamos analizando la eficiencia de remoción en el tiempo
para poder caracterizar un poco mejor los mecanismos, y vimos que la cepa RR8 se mantuvo constante las 48 horas, mientras que las otras dos cepas alcanzaron la eficiencia de remoción máxima en un periodo de 24 horas. Después continuamos profundizando este análisis y vimos que hubo dos cepas que bajaron su eficiencia de remoción a las 48 horas, por lo que seguimos este análisis en el tiempo para ver cómo era el comportamiento, y vimos que particularmente hubo dos cepas, RR6 y P1, que bajaron mucho la eficiencia de remoción, entre un 27 y un 34%. Entonces decidimos para estas dos cepas extender el análisis a 10 días para ver qué sucedía, y en este caso vimos que una de las dos cepas, RR6, volvió a bajar su eficiencia de remoción, mientras que P1, que fue la cepa que aislamos del humedal natural de Pilcanilleu, que tiene anomalías en níquel, pudo crecer frente a la presencia de este metal y entonces mejoró su capacidad de remoción. En este caso, pudimos ver que las cepas que están adaptadas entonces a crecer en presencia de níquel tuvieron una mejor performance para tolerar este metal, y esto fue de la mano con una mejor eficiencia o con mejorar su capacidad de remoción con el correr del tiempo. Tenemos entonces para estas cepas caracterizada la eficiencia y la capacidad de remoción, una dosis óptima de biomasa, el tiempo óptimo de contacto para obtener esta máxima eficiencia de remoción, y también por supuesto caracterizamos parámetros de crecimiento de las algas que son muy importantes a la hora de poder elegir una especie para remover distintos metales. Otros resultados muy interesantes que hicimos fue mediante la microscopía electrónica de barrido, que nos permite tener una alta resolución de la superficie de las algas. Acá vemos las algas control, la cepa P1 y RR8 control, estas dos desmodesmáceas, y aquí las vemos con la presencia de metal. Vemos que la presencia de níquel hace que exista un precipitado en la superficie de las algas que probablemente sea este metal. Entonces un análisis que permite la microscopía SEM es la espectroscopía de dispersión de energía, LDS, que permite conocer la composición elemental de la superficie. Acá vemos un análisis puntual en esta zona que está marcada en amarillo, en la cual podemos ver que hay un aumento, o que uno de los elementos presentes aquí es el níquel, entonces esto indicaría que estos precipitados tienen la presencia de níquel, y después también se hizo un EDS puntual en esta zona en la cual no se observa el precipitado y se ve que también hay presencia de níquel, pero la abundancia del mismo sería inferior. Otra cosa que hicimos fue un mapeo de todas las superficies de las células, en las cuales vemos que hay una distribución de níquel por todos lados, pero que en aquellos sitios que están más violetas, en estos puntos, hay una mayor abundancia de níquel. Entonces, esto indicaría que para estas cepas, el mecanismo principal es la precipitación y la absorción del níquel en la superficie celular de las algas. Como conclusiones parciales de esto que les estuve presentando, obtuvimos altos valores de eficiencia de remoción y capacidad de remoción para las cepas estudiadas. Hemos determinado la dosis óptima, el tiempo de contacto óptimo. Determinamos que para estas cepas el mecanismo de absorción parece ser el mecanismo principal a la hora de remover el metal, y pudimos establecer cuáles son los modelos cinéticos que se ajustan mejor a nuestros datos experimentales. Todos estos resultados permitieron los ensayos que estamos haciendo actualmente, que no se los voy a mencionar en esta presentación porque los resultados son preliminares, pero pudimos establecer protocolos con los que actualmente estamos analizando la remoción de metales desde los lixiviados obtenidos del sedimento del complejo tecnológico Pilcanilleu. Todos estos resultados que estamos obteniendo ahora nos van a permitir determinar la factibilidad técnica de implementar la biotecnología de remediación por algas en este humedal que ya les mencioné. Asimismo, otro de los temas en los que estuvimos trabajando fue la remoción de metales de soluciones multimetálicas. Si bien un primer análisis para simplificar y entender mejor el proceso involucra el estudio de soluciones monometálicas, sabemos que los efluentes industriales y los lixiviados sobre los que las algas pueden aplicarse son efluentes complejos que normalmente tienen la presencia de varios metales en simultáneo. Por eso es muy interesante estudiar las eficiencias y las características de remoción de las algas desde soluciones multimetálicas.
Para este caso, estudiamos algas aisladas del río Reconquista con los 3 metales que más anomalías presentan en este río, como son zinc, cobre y cromo. Estudiamos las capacidades de remoción, tanto en soluciones monometálicas como en soluciones que tenían los 3 metales en simultáneo. Para esto hicimos un screening estudiando la capacidad de remoción de níquel, y vimos que la cepa clorela RR5 y la Desmodesmus RR7 fueron aquellas que mejores eficiencias de remoción mostraron, llegando a un 100% de eficiencia de remoción de 25 miligramos litro de zinc. Entonces, aquí en este gráfico lo que les muestro es la capacidad de remoción de zinc y de los distintos metales analizados desde soluciones monometálicas y desde soluciones multimetálicas. Vemos que, por ejemplo, para esta cepa clorela hubo un 40% de reducción en la capacidad de remoción de zinc en una solución multimetálica respecto a una solución monometálica. Para el caso de cobre hubo una reducción, pero considerablemente menor, porque la reducción en la capacidad de remoción de este metal fue de un 16%. Cuando estudiamos las desmodesmasias, vemos que la cepa RR7 no mostró diferencias en su capacidad de remoción de zinc desde soluciones mono y multimetálicas, pero sí hubo una reducción de un 48% en su capacidad de remoción de cobre cuando fue expuesta una solución de este metal con la presencia de zinc y cromo. Vimos que para nuestro caso de estudio no hubo remoción de cromo, y esto puede verse porque nosotros usamos cromo 6, que a un pH, un cromo 6 que es un anión, y nosotros trabajamos a un pH de 6, y las cargas tienen a este pH una carga superficial negativa, entonces no hubo esta atracción electrostática por la cual no se pudo remover el cromo, pero también estudiamos la reducción de cromo, porque hay ciertos autores que dicen que lo que sucede cuando uno trabaja con cromo, como cromato, es que primero hay una reducción del cromo en la pared celular, y luego este cromo, que queda como cromo 3, como un catión, puede ser absorbido. En nuestro caso vimos que la reducción de cromo fue de alrededor de un 10%, y solo para uno de los casos tuvimos una reducción de cromo de un 15%. Estos resultados son muy interesantes y muestran que las algas tienen una preferencia de metal. Es decir, que la pared celular de las algas, que por nuestros resultados previos y también por lo que se propone en la literatura, juega un rol muy importante a la hora de la aplicación de la bioremediación por cultivos de algas, porque cada cepa, cada género, inclusive la misma cepa en distintas condiciones de cultivo y en distintos estadios de crecimiento, tiene una composición de grupos funcionales diferente. Y esta composición de grupos funcionales es muy importante a la hora de la unión de los metales. Entonces las algas, si bien uno puede decir es un mero absorbente, tiene una interacción específica y tiene preferencias por ciertos metales. Entonces estos resultados son muy importantes a la hora de poder elegir y planear qué tipo de algas vamos a usar y respecto de la composición del efluente a tratar. Esta es otra manera de analizar los resultados que les mostré anteriormente, en los cuales vemos que la capacidad de remoción de las algas, si sumamos la capacidad de remoción de los 3 metales versus la capacidad de remoción de las soluciones monometálicas, vemos que en todos los casos es mayor, por lo que no existe, como otros autores proponen, una competencia por la unión entre los metales, por la unión a los mismos sitios de la superficie del alga, y que además, en nuestro caso de estudio, los sitios de la pared no estarían saturados, y que esto indicaría que los metales se unen a distintos grupos funcionales, o se unirían quizás a los mismos grupos funcionales, pero por distintos mecanismos. Después hicimos un análisis de espectroscopía de infrarrojo con la transformada de Fourier, que nos permite estudiar los grupos funcionales presentes en la pared celular del alga, y lo que vimos fue que para ambos géneros, clorela y Desmodesmus, los principales grupos involucrados en la remoción de metal, porque fueron aquellos grupos que más cambiaron debido a la presencia de los metales, fueron los polisacáridos, que es esta región que está acá. Pero además vimos que para, por ejemplo, clorela, en el caso que estuvo en contacto con cobre o que estuvo en contacto con la solución multimetálica, también hubo un cambio en la región de los carboxilatos.
Lo mismo, pero menos pronunciado, se observó para desmodesmus y cobre, y también lo observamos para la solución multimetálica. En este caso, para clorela, vimos que clorela era el género que tenía una mayor afinidad por cobre respecto de zinc cuando estaba en la solución multimetálica, y entonces creemos que esta región de los carboxilatos es la que está involucrada en la remoción de cobre, o en la unión de cobre también. Y como estos picos que corresponden a las amidas permanecieron casi sin cambiar en presencia de metal, creemos que estos carboxilatos, más que pertenecer a las proteínas, pueden deberse a la oxidación, porque el perfil de picos es un poco diferente aquí, pueden deberse a la oxidación de los polisacáridos que causarían una reducción de cobre 2 a cobre 1, y ese sería uno de los posibles mecanismos de unión del cobre: reducción y absorción. En este caso, vemos este pico mayor en las soluciones multimetálicas, que en este caso nosotros, no sé si recuerdan, yo les conté que esta fue la cepa que mostró una mayor reducción de cromo. Entonces creemos que estos picos se puede ver también a la reducción de cromo y la oxidación de polisacáridos. Y ahora, finalmente, para terminar con mi presentación, les voy a contar otro tema en los cuales venimos trabajando y es de sumo interés para la biotecnología de algas y también para poder implementar la tecnología de bioremediación de algas en distintos sitios. Y es la cosecha de las algas. Las algas crecen en efluentes líquidos, crecen relativamente diluidas, y en los distintos pasos de aplicación industrial o mismo en la remediación de metales es necesario separar la biomasa de algas del efluente. Esto es algo costoso y es un cuello de botella en general para la biotecnología de algas. Entonces, una alternativa para poder simplificar este proceso de cosecha y hacerlo y reducir los costos y hacerlo un poco más amigable con el ambiente es a través de la cosecha magnética. La cosecha magnética se basa en que las algas están cargadas en la superficie, bueno, como ya mencioné, tienen un potencial Z negativo, y uno aplica partículas, nanopartículas magnéticas que tienen una carga superficial positiva, entonces se produce la absorción de las algas con las partículas, y luego cuando uno somete esto a un campo electromagnético, las partículas permiten arrastrar a las algas hacia el sitio de recolección. Entonces uno obtiene la biomasa de algas separadas del efluente del efluente que se está tratando. Como acabo de mencionar, tanto la remoción de metales como la cosecha magnética son fenómenos de superficie, por lo cual nosotros en nuestro grupo de trabajo quisimos ver si estos procesos podían ser compatibles y podíamos aplicar la cosecha magnética para algas empleadas en procesos de bioremediación. Para esto estudiamos una cepa clorela A20 que fue aislada de un efluente aviar, en la cual estudiamos la remoción de zinc en distintos estadios de crecimiento. Ahora les voy a contar principalmente, no todos los resultados de trabajo, sino los que competen a la cosecha magnética y la compatibilidad de los procesos. Para esto lo que nosotros hacemos es, como les conté anteriormente, poner en contacto un cultivo de algas con el metal, incubarlo durante un tiempo, y en vez de centrifugar, lo que hacemos es tomar una muestra para saber la eficiencia de remoción, una alícuota, y al resto del cultivo lo sometimos a una cosecha magnética. Pasado este tiempo, que es bastante corto, la cosecha magnética son solo 5 minutos, ponemos en contacto, ahora les voy a contar bien, las partículas con las algas, se agita durante un par de minutos y después se cosecha en 5 minutos. Un proceso muy corto. Pasado este tiempo analizamos también el sobrenadante y el pellet. Entonces, acá vemos las dos partículas que utilizamos en este trabajo, que son partículas de bajo costo. Una fue partículas magnéticas obtenidas por precipitación química, y la otra fue arcillas naturales molidas, funcionalizadas con polietilenimida, que hacía, porque la arcilla natural tenía una carga superficial negativa, entonces no permitía la interacción con las algas, por lo cual fue recubierta con polietilenimida para que la misma tuviera un potencial Z positivo. Entonces acá vemos los cultivos, que luego se les agrega partículas magnéticas, y pasado un tiempo de contacto se les acerca un imán, y particularmente en la imagen de abajo podemos ver cómo el efluente, que antes era verde,
el medio de cultivo queda transparente y todas las algas han sido arrastradas por las partículas magnéticas y se encuentran en la zona de recolección alrededor del imán. Si los vemos al microscopio, vemos las células cuando son puestas en contacto con las partículas, se recubren por las mismas, se puede ver células rodeadas de partículas. Aquí están las de arcilla y aquí están las de síntesis química. Entonces, lo que hicimos fue estudiar la eficiencia de cosecha de algas sometidas a un proceso de remediación y vimos que la eficiencia de cosecha fue altísima, mayor a 95% para las dos partículas que ensayamos. Cuando nos ponemos a estudiar la eficiencia de remoción, como les mencioné anteriormente, estudiamos la eficiencia de remoción antes de la cosecha y después de la cosecha para ver si la cosecha magnética de alguna manera interfiere con la biorremediación de las algas. Y entonces aquí les voy a mostrar que, por ejemplo, y también ensayamos la remoción a dos concentraciones de metal. Primero estudiamos a 25 miligramos litro, en la cual vimos que tuvimos una eficiencia de remoción de un 66%, y cuando las células fueron cosechadas con las partículas de síntesis química, esta eficiencia de remoción bajó a un 41%, mientras que para las algas cosechadas con la arcilla molida, esta eficiencia de remoción subió. Debido a que en este caso pudimos ver que una compatibilidad en los procesos, decidimos aumentar la cantidad de metal para ver si una mayor presencia de metal podía no ser compatible con la cosecha magnética. Entonces utilizamos 125 miligramos litro de zinc, lo cual vimos que cuando hay más metal la eficiencia de remoción baja un poco, no obstante es compatible con los procesos de remoción, ya que la cosecha magnética permitió cosechar las algas e inclusive de vuelta aumentar la eficiencia de remoción respecto de la remediación por algas sola. Para esto, el modelo que nosotros proponemos para explicar esta diferencia de resultados con las dos partículas magnéticas es el siguiente. Por un lado, las partículas magnéticas de óxido de hierro obtenidos por la técnica de coprecipitación son partículas que no estaban recubiertas con nada. Entonces, en estas partículas pueden ocurrir fenómenos de leaching que hacen que parte del hierro 2, hierro 3, pueda ser liberado a la solución, que eso también se veía cuando les mostré las fotos de cosecha, que la solución quedaba un poco marrón, y este hierro podría competir por los sitios de unión a los que está unido el zinc. Entonces el hierro desplazó el zinc removido y por eso vimos una menor eficiencia de remoción cuando cosechamos con estas partículas. Aquí están marcados fosfatos porque eso yo no les conté, pero en este trabajo vimos que las algas exudaban un polímero que estaba constituido principalmente por fosfato, y este era el principal grupo funcional que intervenía en la remoción de metales. Por el contrario, para la arcilla molida, lo que vimos fue que estas, al estar funcionalizadas con grupos aminos, estos grupos aminos, de acuerdo a la literatura, también podrían mejorar o podrían unir metales, y esto fue lo que vimos a la hora de que estas partículas mejoraron la eficiencia de remoción del proceso. Bueno, entonces como conclusiones generales de lo que les estuve contando ahora, contamos en nuestro laboratorio con cepas con un gran potencial para la remediación de metales. Vimos que la tolerancia a metal no necesariamente está vinculada a una alta eficiencia de remoción de los mismos. Vimos que la absorción es uno de los mecanismos principales de remoción de metal de las cepas estudiadas. La remoción de cationes está íntimamente ligada a la composición de la pared celular, y por eso es muy importante contar con una diversidad de cepas o distintas condiciones de cultivo, porque todo esto se puede utilizar para optimizar procesos de biorremediación. También no les conté, pero también estamos trabajando en la combinación de cepas para mejorar procesos de remediación de efluentes complejos, y que es muy importante caracterizar y profundizar en los mecanismos de remoción para poder mejorar procesos de biorremediación, y que la cosecha magnética, que es una cosecha de bajo costo y amigable con el ambiente, puede ser empleada luego en un proceso de biorremediación de metales. Eso es todo. Muchas gracias. Perfecto, Gisela. Muy linda tu charla. La verdad que
mientras iba dando la charla se iban surgiendo preguntas y con lo de la cosecha me abriste más la cabeza porque había cositas ahí que después lo podemos charlar. Bueno, ahora se abre la sesión de preguntas, de consultas. Me escriben por el chat o pueden levantar la mano, activan los micrófonos y pueden consultarle directamente a Gisela. ¿Preguntas? Natalia. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Se Sí, escucha. se escucha. Sí. Gisela, muchas gracias por el webinar. La verdad que todo excelente la charla, todo súper claro explicaste y súper interesante el trabajo que están haciendo. Gracias. Te quería, no, te quería consultar porque, bueno, también estamos trabajando en proyectos de bioremediación de metales, pero bueno, usando bacterias. Y bueno, la duda, digamos, nuestra investigación está hecha a nivel básico, por ahora todavía no pensamos mucho en la aplicación, y por ahí la duda que surge de estos procesos que cuando uno trabaja con metales, donde no hay una biotransformación del contaminante, sino que es una absorción, una retención, em, ¿qué hace uno después con esta biomasa que tiene el metal contenido, ¿no? Y nada, te quería consultar si ustedes ya pensaron alguna estrategia o si tenés más conocimiento del que tenemos nosotros al respecto que, digamos, que nos puedas compartir. Bueno, hay distintas estrategias que algunas personas aplican. En realidad, como el mecanismo principal es una absorción por un cambio de pH o el empleo de determinadas sales, el metal que está absorbido en la superficie celular puede ser desorbido y recuperado. En algunos casos, cuando son metales de alto costo, esto se utiliza para recuperar metales, la remoción por alta se utiliza para recuperar los metales, pero en otro caso, si a uno le interesa la biomasa y uno ve que existe esta posibilidad de separar, que hay autores que lo han hecho, uno desorbe los metales y después y los contiene, es un pasivo ambiental, pero en menor concentrado y contenido en algún lugar, y después utiliza la biomasa de algas generadas para producir biocombustibles. Muchas veces en los procesos de separación de lípidos, los lípidos van por un lado y los metales que pueden ser internalizados van por el otro, entonces hay autores que están desarrollando estas propuestas. Si no, la remediación ambiental hay que hacerlo y entonces uno tiene un pasivo ambiental, después finalmente es lo que vos decís, Nati, te quedás con un pasivo ambiental, pero podés tener un arroyo, un humedal o algo libre. Pero sí, el metal está ahí y no es lo que yo dije, no se puede degradar. Bárbaro, muchas gracias. No, de nada. Ahí, Juan Pablo, si quieres hacer pregunta. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gisela, por la charla muy linda. Me encantó. Bueno, gracias. Te quería preguntar, justamente un poco lo respondiste ahí a lo que te había dicho Natalia, porque siendo un proceso de absorción, me imagino que será reversible por pH, por ejemplo. Entonces, me preguntaba si era viable o si tenía sentido. Capaz no tiene sentido porque la biomasa no te cuesta mucho esfuerzo generarla, o sí, y entonces no hace falta que te compliques, pero si tenía sentido aprovechar que tienen el metal absorbido y que con un cambio físico-químico, con un cambio de pH, podés volver a separar las partes. Si tenía sentido recuperar la biomasa, si se bancan el cambio de pH que hace falta para liberar el metal, si han visto la sobrevida de las algas después de un proceso como ese, o quizás, no sé, capaz que hay procesos más complejos, por ahí las algas le cambian el estado de oxidación al metal y ya no es reversible. ¿Es reversible el proceso? ¿Tiene sentido ejecutarlo para Nosotros, recuperar la biomasa? ¿O ese tipo de cosas me preocupan? sí, nosotros no hemos trabajado exclusivamente en eso, pero sí hay trabajos y hay autores que utilizan a las algas muertas como absorbentes y en los cuales han visto que hasta durante 5 ciclos se puede desorber el metal y volver a usar la biomasa como absorbente.
eso no sería un problema, y es lo que vos decís, es un cambio, por un cambio de pH o un cambio físico-químico, se puede disolver el metal, y de acuerdo al pH en el que se esté trabajando, es el potencial Z o la carga superficial que tienen las algas, y entonces permiten reutilizarse y regenerarse. Si bien las algas se pueden obtener, o la biomasa de algas no es un cultivo caro porque son organismos fotosintéticos, es importante esto, pensar a la hora de desarrollar procesos verdes o alternativos para remover metales, es importante pensar en qué se hace con las algas y con la biomasa obtenida como un pasivo ambiental. Y en general, si uno lo puede reutilizar, esto mejora el proceso en general. Gracias. Ahí Gisela, me preguntan por el chat, Sí. Lucrecia, si han trabajado o si planean trabajar con captura de dióxido de carbono. Nosotros aquí en Bariloche, la industria principal es el turismo, no tenemos industrias, pero sí, de vuelta desde la teoría y desde los trabajos, hay muchos trabajos que están trabajando en este concepto de biorefinería, en la cual el desecho de una industria puede ser materia prima para la otra, entonces en la cual acoplan la generación de dióxido de carbono de algunas industrias para mejorar y aumentar el crecimiento de las microalgas. Y esto se hace en muchos procesos en los cuales las microalgas después son utilizadas con distintos fines biotecnológicos, como la producción de pigmentos o como nutrientes, porque las algas se usan como suplemento dietario tanto para humanos como para animales. Entonces hay muchos trabajos que están trabajando en eso, en este concepto de biorefinería. No nosotros no estamos trabajando en nada de reducción de dióxido de carbono. Perfecto. Otra preguntita también que me hacen por el chat, referido a la cosecha magnética. Y preguntan si han evaluado posibles uniones inespecíficas o indeseables de otras partículas sobre los imanes, pensando en el posible uso de los mismos en el ambiente y que tal vez haya otras partículas que pueden unirse y que no sea deseable su extracción del ambiente. Sí, nosotros particularmente en este caso lo que usamos son partículas que tienen la propiedad de ser magnéticas, son paramagnéticas, es decir, que frente a la presencia de un campo magnético son atraídas hacia el imán. Estas partículas, como yo conté, son partículas que existen, la magnetita, la magnemita, que son partículas magnéticas que se usan para la cosecha, son partículas que existen naturalmente en el ambiente. Sabemos que hay una contaminación de partículas y nanopartículas en todo el mundo, microplásticos también, pero hay muchas de estas partículas que no tienen capacidades magnéticas, entonces no serían atraídas hacia el imán. Pero de vuelta, lo que uno puede realizar es una desorción, porque como también es un fenómeno de superficie, por un cambio de pH más, uno puede desorber las partículas de la biomasa de algas, y entonces reutilizar por un lado las partículas y además utilizar la biomasa de algas con otros fines. De todas maneras, nosotros no es que proponemos utilizar, hay algunos trabajos, pero es más controversial. Uno podría, por ejemplo, a veces lo que sucede en algunos cuerpos de agua es que están contaminados con floraciones, es decir, con cianobacterias o con alguna alga que pueda generar una toxina, y uno podría tratar de emplear esta tecnología para separar, para limpiar ese cuerpo de agua, pero después hay que tener muchos cuidados a la hora de cómo separa y cómo recoge. Por ejemplo, las cianobacterias y las partículas agregadas, aunque sean naturales, hay que evaluar cuando uno desarrolla procesos de bioremediación el impacto que también tienen los protocolos que uno propone desarrollar. Totalmente. Bárbaro. Otra pregunta de Laura. Quería saber si tienen identificados en qué sitio ocurre la absorción de los metales, especialmente para identificar qué tan reversible puede ser el proceso, más allá de que lo favorezcan los cambios de pH. Bueno, nosotros la identificación de los sitios principalmente, y la estamos haciendo por esto de FTIR, que podemos ver los distintos grupos funcionales de la pared de las algas, y entonces hemos visto que para las distintas cepas que estudiamos, los grupos funcionales a veces cambian. Las que yo les mostré eran principalmente los polisacáridos de la pared celular.
pero también en otros casos hemos visto que, por ejemplo, esta alga que exudaba fósforo y entonces, o exudaba un mucílago que tenía un alto componente de fósforo, y era ahí donde se pegaban los metales. Y esto es muy interesante porque las distintas cepas o géneros de algas tienen una composición de la pared celular diferente, y entonces quizás los mecanismos pueden ser distintos. Nosotros hemos identificado distintos grupos funcionales, no se los asignamos, no hemos ahondado tanto en ese proceso. Una cosa que quería mencionar, pero respecto a la pregunta anterior y la utilización, es que si bien, no se los conté en este caso, pero si bien el mecanismo principal de remoción es la absorción, hemos hecho trabajos con microscopía TEM, para las cepas resistentes, en las cuales vimos la generación de la cepa resistente del trabajo de resina, en las cuales vimos que el cromo fue internalizado y fue acumulado en vacuolas. Lo cierto es que quizás para la eficiencia de remoción esta internalización es menor y quizás pueda ser despreciable, es un mecanismo que las algas también realizan para reducir la toxicidad del metal presente. Perfecto. Es un buen dato eso también que tienen la... Era una de mis preguntas, saber si tenían también la capacidad de poder introducir los metales. Sí, pero Martín, en el orden de las partes por billón, sí, es sí, en el sí, orden de las es muy ppb, bajo pero sí, comparado, igual pero creo que hay fenómenos inclusive que hablan de más cantidad, por eso hacer un primer screening con distintos géneros, distintas cepas, es muy interesante para poder mejorar la remediación o para poder caracterizar las distintas cepas y de acuerdo a las características de ellas aplicarlas en los distintos procesos reales. totalmente. Sí, mira, en concordancia con lo que comentás, Martín pregunta, bueno, te felicita, muy buena la charla, si han trabajado en los cuerpos de aguas reales, en los ensayos, es decir, si han probado por ahí la remoción ya sea en un humedal, en Río Negro o en la provincia de Buenos Aires, o son solo ensayos de No, laboratorio. no se los mostré porque son resultados preliminares y los estamos ajustando. No hemos trabajado con influentes industriales. Lo que sucede, por ejemplo, en el río Reconquista, que si bien yo mencioné que está contaminado con estos metales, los metales en solución tienden a ser retenidos y absorbidos en los sedimentos. Entonces, esto también sucedió en el humedal de Pilcanilleu. El humedal de Pilcanilleu tiene en sus sedimentos uranio y níquel. Entonces, para aplicar un proceso de biorremediación en sitios ya contaminados como el humedal natural, lo que nosotros hacemos es un proceso que involucra a distintos grupos. Hay un grupo de trabajo que lo que hace es lixiviar, es decir, desorber o sacar estos metales retenidos en el sedimento para pasarlos a solución. Nosotros contamos con estos lixiviados y estamos haciendo ensayos para determinar eficiencia de remoción y ajustando distintos parámetros, por ejemplo, dosis de biomasa y pH y tiempo de contacto. Pero sí, actualmente estamos trabajando con estos lixiviados reales, que es mucho más interesante y es mucho más desafiante que trabajar con soluciones formuladas. Y estamos viendo de acuerdo a la lixiviación, porque se está haciendo lixiviación por ácido nítrico y también se está haciendo lixiviación con carbonatos, y vemos que de acuerdo al tipo de lixiviado y al tipo de la matriz en la que viene los metales, esto afecta la biodisponibilidad y por lo tanto las eficiencias de remoción. Pero sí estamos trabajando en eso. Con el río Reconquista el esquema sería más complejo porque lo ideal sería tratar, y hay grupos, nosotros colaboramos mucho con el grupo del doctor Gustavo Kuruchek, ellos sí están teniendo accesos a efluentes industriales en los cuales están aplicando la tecnología de remoción. Porque por lo que yo les conté, lo ideal es aplicar la tecnología de remoción de alga en efluentes líquidos previo al volcado de los mismos a los cuerpos de agua, como a veces sucede aquí. Perfecto. Otra preguntita, Gise, pregunta Alejandra, si han trabajado con cianobacterias, además de las clorófitas. No, nosotros no trabajamos con ciano, sí con clorofisias. Cuando estamos haciendo los aislamientos, hemos visto cianobacterias, hemos visto diatomeas, pero particularmente no estamos estudiando a ellas. Tenemos otro colaborador que se llama Marcelo Hernando, que también trabaja en la CONEA, que él hace estudios principalmente en cianobacterias. Genial. Otra preguntita de Liana Soto.
Pregunta si han identificado algún estudio genético que haya indicado genes de resistencia a metales, porque por ahí se sabe que esto podría ayudar a entender si las algas tendrían la capacidad de incorporar o algún mecanismo de detoxificación Sí, de metales. en estas ómicas que están haciendo últimamente con algunas algas, nosotros no lo hemos hecho, han identificado muchos genes, pero la mayoría de ellos, algunos transportadores, pero si no la mayoría de ellos son genes que están involucrados en la respuesta antioxidante, porque los metales causan, causan estrés oxidativo, y entonces hay muchos genes involucrados en la respuesta antioxidante enzimática, en el aumento del glutatión, y hay distintos trabajos centrados en eso. También hay proteínas que mejoran, no sé, la eficiencia de la fotosíntesis, hay proteínas de la remodelación de la pared celular. No tengo en mente trabajos genes que sean específicamente vinculados o que se puedan vincular a una función específica como para metales, solo transportadores. Algunos transportadores de proteínas sí han estado aumentados, pero muchos genes, o la mayoría de ellos, son de respuestas antioxidantes, como que es un mecanismo un poco más general. Claro, sí, se entiende. Bueno, acá en el chat, ¿alguna otra pregunta, consulta? Sí hay, ya dejé de compartir la presentación, acabo de leer que pedí en el mail, puedo volver a tratar de compartir la pantalla. Sí, ahí pide Lucrecia si podrías dejar tu mail. No sé si estaba en la primera diapo. Lo podés dejar en el chat. Lo dejo en el O chat, si no, dale. o si no en el chat lo podés copiar y ahí está, ve. G Gisela F. giselaf@gmail.com. Ahí lo escribo. Pégalo en el chat, Fer. Sí, en el chat ahí queda y lo pueden copiar. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la posibilidad, como dije anteriormente, de poder Ahí está contar nuestro trabajo y los poder mails. interactuar con la comunidad argentina. Bueno, si no hay más consultas, la verdad que para mí fue un placer poder moderar tu charla, Gisela. Fue muy completa. Gracias. La verdad que están trabajando en un tema que en los próximos años va a ser muy necesario porque hay cuerpos de aguas y de ríos que van a necesitar ser removidos. Y creo que el material biológico con el que están trabajando tiene muchísimo potencial. Si no hay más consultas, Andrea, ¿querés decir algo? No, bueno, yo sumarme a todas las felicitaciones porque la verdad que muy linda charla, fue muy clara para todos los que no estamos en el tema, incluso fue realmente clarísima, así que te agradecemos muchísimo, Gisela. Me gustó esa parte que dijiste también que encontrás en Samige la posibilidad de tener un lugar donde presentar tus trabajos y tu grupo, así que te invitamos realmente porque sería un gusto para nosotros tenerte en nuestros congresos, en nuestras charlas y en nuestras cosas, así que sería genial si te pudieras sumar. Y bueno, nada, agradecerles a todos los que han estado presentes y bueno, invitarlos al próximo webinario el mes que viene, en mayo, que bueno, seguramente va a estar muy bueno también. Y bueno, vamos a tener, como les dije, hasta septiembre, uno por mes, como una antesala de nuestro congreso que va a ser los primeros días de octubre en Chapadmalal. Ya les vamos a enviar toda la información del congreso también. Así que gracias, Gisela, buenísimo. Bueno, renuevo también el agradecimiento y la posibilidad de participar de estos webinars y contar nuestro trabajo, y seguimos en contacto y seguramente ya vamos a empezar a participar de los congresos. Bueno, Bárbaro. gracias también. Bueno, chau. Bueno, Bueno, gracias, un adiós. gusto, saludos Nos a vemos. todos. Chau, chau. Así que será hasta la Chao, próxima. Muchas gracias. Chao. Saludos. Saludos. Adiós.